La inmensa mayoría de los mayores de 80 años ya están vacunados en Castilla y León y 1 de cada 3 de la franja que va de los 70 a los 80 ya ha recibido por lo menos una dosis. Mientras avanza la inmunización, la esperanza también está en recuperar la normalidad en todas las prestaciones sanitarias. Manifestación hoy en Melgar, en Burgos, para protestar por el caso de la muerte de Lidia González. Ya han archivado las diligencias, se detiene la investigación. La joven murió de un tumor cerebral después de 2 meses sin tratamiento. Muy buenas tardes. Se buscan trabajadores en España. El Servicio Público de Empleo ha puesto en marcha una página web donde se ofertan miles de puestos, más de 29.000. Entre los más demandados, comercio y ventas, que cada vez se hacen más por teléfono. Hoy conocemos ese sector, el de las teleoperadoras, contratos de pocas horas, denegación de derechos y presión laboral. Para entendernos, te machacan. Pero vamos, yo estaba dispuesta a poner una denuncia porque el no comer, el no dormir, estar todo el rato pendiente de hoy me van a llamar, hoy me van a decir lo mal que lo hago, te puedes imaginar. En el Clínico de Valladolid se atendía hasta ahora a todos los niños de la comunidad con enfermedades reumáticas o inmunológicas graves. Desde hace semanas ya no existe esa especialidad en pediatría. Los afectados, 700 menores con patologías crónicas y sus familias. Les ponemos voz. Puede tener problemas a futuro si no son tratados adecuadamente, irreversibles. Un reumatólogo de adultos no sabe tratar un caso, no sabe tratar estos casos, porque no son propios, esta patología no es propia de su sección. Después del caso de la semana pasada, Igor el ruso agredió, recuerden, brutalmente a varios funcionarios de prisiones en Dueñas, en Palencia. Los trabajadores de las cárceles insisten, necesitan más protección. Quieren ser considerados agentes de la autoridad. Sería una manera de estar más protegidos ante la ley. Lidia Bartolomé. Sí, es una de las demandas históricas del colectivo, la necesidad de ser considerados agentes de la autoridad. Esto supondría que los internos que agredan a funcionarios puedan tener consecuencias penales y no solamente disciplinarias. Además, desde los sindicatos aseguran que esto reduciría también la agresividad dentro de las cárceles. Que no puede pasar ni un minuto más sin ser reconocidos como agentes de la autoridad, como medida preventiva para que los actos de estas agresiones tengan unas consecuencias tanto regimentales como penales como jurídicas para el interno. Y en Palencia seguimos a la espera de saber qué pasa con el hombre de 29 años que habría matado a machetazos a otro vecino de Aguilar de Campo. De momento sabemos que se ha negado a declarar. Marta Caña. Finalmente será mañana cuando se traslade al presunto autor de los hechos a dependencias judiciales de Cervera de Pisuerga. Será en ese momento cuando el juez determine si se trata de un delito de homicidio o de asesinato. En Ribera del Duero también se hacen vinos blancos y desde el año pasado se pueden etiquetar con el nombre de la denominación. Cada vez más bodegas optan por esa apuesta. Se lo contamos con datos. Aunque siempre ha habido uva blanca en Ribera, habitualmente se empleaba para elaborar rosados y tintos incluso. Ahora 30 bodegas embotellan vinos blancos dentro de la DEO. Siguen bajando las temperaturas. Esta mañana las heladas se han extendido por casi toda la comunidad. Malas noticias para el sector agrario. Por la tarde seguiremos con sol, pero el ambiente será bastante frío. Después de varias semanas con el sistema informático colapsado, el Servicio Público de Empleo activa de nuevo su oferta de trabajo. Se ha creado una página web específica en la que publicitan los puestos más demandados. En total, más de 29.000 empleos disponibles. Entre los sectores con más demanda, y los ven, informática y telecomunicaciones, con más de 4.300 ofertas ahora mismo. El segundo sería comercial y ventas, con unas 1.200 vacantes.
Y en tercer lugar, administración, con más de 1.100. Antes de la pandemia ya había mucha demanda del sector de teleoperadoras, porque la mayoría son mujeres, pero ahora se confirma. Los canales de venta y de contacto con el cliente se han digitalizado aún más y ellas son las que están al otro lado. Nos cuentan que siempre ha sido un sector precarizado, pero ahora mucho más. He estado a gusto hasta que ha entrado la pandemia. Yo personalmente los derechos que tenemos como trabajadores no estoy dispuesta a perderlos. Pero vamos, yo estaba dispuesta a poner una denuncia porque el no comer, el no dormir, estar todo el rato pendiente de hoy me van a llamar, hoy me van a decir lo mal que lo hago. Ella acaba de quedarse en la calle. Y cuando me llamó por teléfono me dijo: abre el correo electrónico que te envío la carta de despido. Las razones de su empresa, que ha bajado el rendimiento de forma voluntaria. La carga de trabajo, el estrés mental, esto causa la inmensa mayoría de las bajas que tenemos ahora. Esther lleva 20 años como teleoperadora, ha visto los cambios en este tiempo. Ahora dice solo importan las llamadas que hacen al día y las encuestas de satisfacción del cliente antes de colgar. Nosotros podemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero cuando un cliente está descontento con la compañía, al que ataca es a nosotros. Les amenazan con quitarles el teletrabajo. O estás dentro de los datos que te piden o la manera de castigar es volver al centro. Y en casa la presión es constante. Ramírez Sánchez. Me están llamando ahora desde el centro. Tenemos que interrumpir la entrevista que hemos planificado en sus contados 10 minutos de descanso. Pues no la cojo porque estoy en mi pausa. Y todo por un sueldo, nos dice, de risa. Pues mira, te hablo de que yo tengo una reducción de jornada, ¿vale? Y gano 730 euros, extras incluidas. Su sector se ha disparado con la pandemia, la misma que ha servido de excusa para tirotear sus derechos. Este es el panorama actual en lo referente a profesiones no cualificadas. En otro extremo están las titulaciones más demandadas hoy en día. A raíz de la pandemia se incrementan de forma muy considerable, triunfan todas las relacionadas con la rama sanitaria, sobre todo la enfermería. Y aunque se mantienen también las titulaciones tradicionales, se incrementan muchísimo todas las relacionadas con la comunicación y la transformación digital de las empresas. La salud ha recobrado la importancia que nunca debió perder, pero que en épocas de bienestar dejamos de lado. Ahora las universidades han notado un incremento del alumnado en titulaciones relacionadas con la rama sanitaria. Enfermería, fisioterapia, nutrición y psicología. Sin duda nuestra estrella es enfermería y sigue teniendo muchas salidas profesionales. Con la situación de la pandemia pues se demostró que son todavía más necesarios. Quiero seguir haciendo algo más porque bueno, pues yo soy muy ambicioso. Entonces pues decidí dedicarme a enfermería por el trato que hay con el paciente, la cercanía que hay. Y Nicolás tiene claro su futuro profesional. Mi idea el día de mañana es poder trabajar como enfermero en una ambulancia o en un helicóptero o en algún servicio de emergencias. Aunque la vida moderna exige también nuevos ámbitos profesionales. Esa formación que demandan hoy las empresas que es muy actual. No en grado, sino en máster, en títulos propios, porque es de actualidad, como pueden ser titulaciones de biotecnología, de Big Data, de transformación digital, de e-commerce. Las posibilidades de incorporación laboral en estas ramas se incrementan con las prácticas. En un alto porcentaje de los casos, los estudiantes terminan trabajando en las empresas en las que se han formado. Los repartidores de Globo, los que vemos cada vez más por las ciudades, han pasado de ser autónomos a asalariados. Eso les permite disfrutar por primera vez de un horario. Sin embargo, ese cambio no ha gustado a todos los empleados. Algunos nos dicen que ahora trabajan más días y cobran menos. David lleva casi 3 años trabajando como repartidor de comida a domicilio. En 15 días ha llegado a ganar 1.000 euros, dedicando hasta 12 horas en una misma jornada. Ganaba igual al día, me sacaba 120 euros en un día. Ahora toca trabajar casi 8 horas y no ganas eso, no ganas ni 50 euros. Desde que es asalariado, la renta mensual por 30 horas de reparto se ha reducido a 900 euros brutos. Además, tiene que desplazarse en patinete porque si lo hace en moto no le salen las cuentas. Le echo 10 euros de gasolina y me alcanza para 3 días de trabajo. Y si tú le echas cuentas al mes, sale 270 euros de dinero solo en combustible. A Kamen sí le compensa repartir en moto por la rapidez y el cambio de contrato porque le está permitiendo tener un horario. Para mí bien recibido
subido. Yo antes estaba intentando agarrar horas, era como una repesca quien cogía antes las horas para trabajarlas. Y ahora en cambio estás más tranquilo porque tienes tu horario y las trabajas. Pero más allá del paso de autónomos a asalariados y de los horarios, de lo que se quejan estos repartidores es del deterioro de las mochilas y de la falta de material de protección contra la lluvia. Algunas están muy desgastadas, alguna vez la comida llega fría al cliente y el cliente se queja. Lo único que he recibido es una mochila y una funda para el móvil. También de que las horas extra, en vez de cobrarlas, las libran. Más de la mitad de las pensiones no llegan al salario mínimo en España y existe un temor a la privatización del sistema. Son algunos de los motivos por los que este fin de semana se han convocado concentraciones en todo el país. Estas imágenes son de León. Las movilizaciones tendrán continuidad el próximo 15 de junio con una gran protesta por el Día Internacional de los Derechos de los Mayores. Vamos ya con los datos del día porque hoy los contagios en la comunidad continúan subiendo. Se han registrado 452 positivos. La cifra es bastante similar a la de los 3 últimos días. Desciende, eso sí, el número de fallecidos. Hoy lamentamos 2 muertes en los hospitales de Castilla y León. Y cada vez vamos conociendo más consecuencias del COVID. La desnutrición afecta a varios pacientes, especialmente a los más mayores. Sin embargo, solo se tiene en cuenta en un 20% de los tratamientos. En el Hospital de León llevan a cabo una estrategia pionera en este ámbito. Cerca del 80% de los pacientes con COVID sufre desnutrición, pero solo se trata en un 20% de los casos. Una situación que ha llevado a la unidad de nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León a llevar a cabo un plan pionero para frenar esta incidencia en colaboración con la Sociedad Española de Endocrinología. Todas las enfermedades graves tienen emparejado un mayor riesgo de desnutrición y la COVID no podía ser menos. Pues sabemos que un porcentaje importante de los pacientes con COVID van a tener desnutrición. Los problemas de desnutrición en pacientes con coronavirus afectan especialmente a personas de edad avanzada con diversas patologías. Ahora con esta estrategia se ha logrado cambiar los hábitos de alimentación y modificar las dietas que habitualmente marcan la pauta de las comidas que se dan en los hospitales. Hacer una dieta de alta densidad nutricional y luego hacer precozmente la suplementación nutricional inicialmente y luego, si era necesario, la nutrición por sonda nasogástrica o por vía intravenosa en aquellos pacientes en los que, a pesar de todas las maniobras anteriores, no éramos capaces de alcanzar los requerimientos nutricionales fácilmente. Entonces eso ya se ha hecho en nuestro hospital y se ha hecho de forma pionera. Este tipo de pacientes necesitan una serie de complementos nutricionales que pueden ser claves en la lucha contra el virus y ya se ha presentado en el último Congreso Nacional sobre el COVID. Las empresas puedan empezar a vacunar fuera del sistema sanitario público a sus empleados. De esta manera, empresas importantes, véase Ferrovial, etcétera, todas las empresas de constructoras o las grandes o pequeñas que tienen la capacidad, podrían ir despejando el sistema sanitario y permitiendo volver a la normalidad a sus empleados. Acaban de escuchar la petición de Isabel Díaz Ayuso. Cree que las empresas deberían poder acceder al mercado internacional de las vacunas. El Gobierno ha rechazado esta posibilidad y apuesta por la compra centralizada a través de la Unión Europea. Desde aquí, los representantes de los empresarios creen que esta posibilidad ayudaría a acelerar la vacunación. Al final es un compromiso un poco con la sociedad. Si nosotros podemos ayudar en todo lo que se pueda y poner todos los mecanismos que tenemos, como se ha hecho a lo largo de la pandemia y lo hemos visto, pues trayendo material, en este caso ofreciéndonos a colaborar en hacer test, en todo aquello que haga falta, al final estamos hablando de una situación que es un interés general, que estamos hablando de la salud de todos y desde luego las empresas ahí vamos a estar. La cifra de fallecidos en Castilla y León se sitúa a niveles de antes de la pandemia. Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad, el MOMO, durante los 15 primeros días de abril, la cifra real de muertos por cualquier motivo es mucho menor que la estimada. Se han sumado algo más de 500 muertes frente a la previsión de 800. Esto corrobora la menor agresividad de la cuarta ola por los efectos de las vacunas.
Hasta hace algo más de un mes, en el Clínico de Valladolid había un pediatra especialista en enfermedades reumáticas e inmunológicas. Ahora el servicio ha desaparecido y eso afecta a centenares de niños de toda la comunidad. En Segovia, Valerie, de tan solo 4 años, se ha quedado sin un especialista que siga su patología. Nació con una enfermedad reumática e inmunológica y desde hace varias semanas no hay en la comunidad un médico especialista para poderla tratar. Fue diagnosticada con artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad inmunológica que afecta articulaciones, afecta el sistema inmunológico. Hasta entonces acudía al Hospital Clínico de Valladolid, donde una especialista ha atendido a más de 700 niños de Castilla y León en el último lustro. A todos los padres se nos están cancelando las citas y no se nos están renovando. No se nos dice por qué. Ahora, sin consultas de seguimiento, desde la Asociación de Padres de Afectados por esta enfermedad alzan la voz. Se nos niega la opción de que nos deriven a un reumatólogo infantil, sino que nos dejan con un pediatra y un reumatólogo de adultos. Lo que queremos es que nuestros hijos sean tratados como la ley nos lo permite. El resultado de no recibir un tratamiento adecuado puede desencadenar en consecuencias muy graves para el pequeño. Estos niños a futuro pueden quedar inválidos, literalmente, pueden dejar de caminar. Una enfermedad crónica a la que la falta de reconocimiento hace que casos como los de Valerie se queden en el olvido. Esta semana conocíamos que la Fiscalía de Valladolid ha derivado a Burgos el caso de Lidia González, la joven que falleció de un tumor cerebral sin tratamiento porque los resultados de la biopsia nunca llegaron. Hoy se han concentrado en su localidad natal, en Melgar de Fernamental, para apoyar a la familia. Noelia Ordóñez. Han recibido el apoyo de los vecinos de Melgar de Fernamental y de las familiares de otras afectadas. En esta concentración han estado las hermanas de las burgalesas Sonia Sainz Maza y Lidia Bayona, cuyos casos estudia también la Fiscalía. La familia de Lidia González no consigue comprender la falta de compromiso profesional. Buscan justicia, no quieren que su caso se silencie y se olvide por el hecho de que la Fiscalía de Valladolid diga que el disco que contenía las pruebas está vacío. La familia cree que se pasan el marrón de unos a otros y no van a parar de luchar. Me la han mandado a casa con un paracetamol y que me digan a mí en Valladolid que no hay negligencia ni mala praxis. La justicia de Valladolid me mande un escrito a casa y me ponga que el forense no encuentra pruebas y que el CD que se ha remitido está vacío. Oiga, yo tengo problemas de que el CD está vacío, para eso están ellos, para investigar. Se aprobó en Consejo de Gobierno en Castilla y León y ya tenemos las primeras consecuencias. La Junta podrá cerrar hasta 5 años los establecimientos que incumplan las medidas anti-COVID. En la capital leonesa, la policía local ha propuesto ya el cierre de un bar del Húmedo que además vendía alcohol a menores. Jesús Rodríguez. La policía local de León ha abierto un expediente para el cierre de un bar del barrio Húmedo que no cumplía las condiciones sanitarias para frenar el COVID y además estaba vendiendo bebidas alcohólicas a través de una ventana a menores. No es el único expediente que se ha abierto en las últimas horas porque también hay otro contra otro local situado en el barrio de Eras de Renueva que estaba abierto a las 11 de la noche con público en su interior. Desde el jueves, el presunto autor de la reyerta de Aguilar de Campo, en la que fallecía un hombre de 49 años por herida de arma blanca, está en dependencias policiales. Sabemos además que el acusado se ha negado a declarar. Marta Caña, ¿cuál es la situación ahora mismo? De momento, el presunto autor de los hechos continúa aquí, en la comandancia de la Guardia Civil de Palencia Capital. Será mañana, 24 horas después de lo esperado, cuando previsiblemente lo trasladen a dependencias judiciales en Cervera de Pisuerga. Hasta el momento, el acusado se ha negado a declarar y ayer su abogado pedía una analítica para determinar si tomó sustancias estupefacientes. Será el juez quien determine finalmente si se trata de un delito de homicidio o de asesinato. El jurado popular declara culpable por unanimidad al acusado de matar a un hombre en San Andrés del Rabanedo, en León, después de robarle. Fue en agosto de 2017. El Ministerio Fiscal pide que se dicte una sentencia de 27 años y medio de prisión para él. Se descontarían los 3 años que ha cumplido ya en la cárcel.
Y en Laguna de Duero, en Valladolid, se pide que el crimen del joven asesinado hace ahora un año, en pleno confinamiento, no caiga en el olvido. Vecinos, amigos y familiares se han concentrado hoy en el lugar de los hechos para depositar flores en recuerdo del joven y pedir que se encuentre a los culpables de su muerte. Las agresiones dentro de las cárceles cada vez son más frecuentes. La última, la semana pasada. Igor el Ruso atacó a 4 funcionarios en Dueñas, en Palencia. Los trabajadores llevan años pidiendo más seguridad. Quieren ser considerados agentes de la autoridad. Además, a estos problemas se le suma la escasa plantilla que tienen la mayoría de centros. Lidia Bartolomé. Sí, por ejemplo, en esta cárcel de Topas el 30% de los puestos están sin cubrir, un problema que se extiende al resto de centros de Castilla y León, pero como decías, los funcionarios también piden que sean reconocidos como agentes de la autoridad. Esto supondría que los internos que cometan agresiones también puedan tener consecuencias penales. El próximo día 22, los delegados sindicales se van a concentrar en Madrid para solicitar que estas reivindicaciones se incluyan en una nueva ley. Uno de los principales problemas de los centros penitenciarios de Castilla y León es la falta de personal. Este déficit se ve incrementado por diversos factores. Uno de ellos es el envejecimiento de las plantillas. Y unimos la carencia de medios y de formación que tenemos, vemos cómo día a día disminuye nuestra seguridad en el trabajo y aumentan las agresiones. Una de esas últimas agresiones ocurría el pasado fin de semana en la cárcel de Dueñas, en Palencia, cuando Igor el Ruso agredió a 4 funcionarios. Desde los sindicatos aseguran que este ataque no es un hecho aislado. Estamos hablando de más de 3.000 agresiones en los últimos 10 años y de 300 agresiones en esta comunidad autónoma también en los últimos 10 años. Por eso llevan mucho tiempo reivindicando que se les reconozca como agentes de la autoridad. El interno debe entender que su acción puede tener consecuencias no solo disciplinarias, sino también penales, y de esta manera reducir la agresividad dentro de las prisiones. También solicitan que se les facilite apoyo psicológico y jurídico después de sufrir una agresión. Estas peticiones quieren que estén recogidas en la nueva ley de función pública penitenciaria. Actualmente las negociaciones están paralizadas. El Obispado de Segovia ha firmado un convenio con instituciones penitenciarias. El objetivo es facilitar a los presos el cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad y conseguir así, Carlota Muro, una mejor integración en la sociedad. Sí, conocidas son las tareas en beneficio de la comunidad. Normalmente se les imponen a personas cuyo delito no ha sido demasiado grave y que en vez de pasar por prisión deben cumplir con esas actividades a beneficio de la sociedad. Ahora el Obispado de Segovia va a facilitar esas tareas porque toda ayuda es bienvenida. Se pueden realizar labores de electricidad, pintura o hasta cuidado de personas mayores. Durante al menos 4 años, el Obispado de Segovia facilitará a los penados el cumplimiento de labores de ámbito social y cultural en beneficio de la comunidad. Es lo que establece el nuevo convenio firmado entre esta entidad religiosa e instituciones penitenciarias. Les ayuda a repensar, ¿no? y entonces a tomar conciencia del problema o del delito que han cometido, y entonces esto de alguna manera rehabilita, ¿no? El toma de conciencia. Una vez que ha cumplido su pena, pues volver a un estado, digamos, armónico, natural, y de esa toma de conciencia el arrepentimiento, ¿no? En cuanto a las tareas que pueden desarrollar, son muy diversas, desde el cuidado de mayores hasta labores de informática o apoyo a personas con discapacidad. Hay algunos sitios que ya, por ejemplo, dentro del Obispado, pues todo el servicio informático, por ejemplo, del archivo, de biblioteca, que es algo muy importante, pues es un servicio público que está ahí para todos, ¿no? Y eso se puede ir haciendo. Eso sí, hay condiciones. No habrá remuneración por los servicios prestados ni afectarán a los puestos de trabajo del lugar donde se realicen esas labores. Además, el Obispado se encargará de formar a los participantes y de dar cuenta del trabajo realizado a instituciones penitenciarias. Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Así ha anunciado Raúl Castro, que deja el liderazgo del Partido Comunista. Asegura tener la satisfacción de entregar la dirección del país a un grupo de dirigentes preparados. Si no hay sorpresas, asumirá su cargo el actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Y esta reunión entre Estados Unidos y Japón no ha sentado nada bien en China. Biden y Suga acordaron crear un frente común para superar desafíos que representa Pekín y sus intereses en la región de Asia-Pacífico. También han molestado la situación de los derechos humanos en China. En noviembre de 2019, hace poco más de un año, la DEO Ribera del Duero comenzaba una nueva era. Permitía a las bodegas elaborar vinos blancos y etiquetarlos como Ribera. La cosecha de 2020 ha sido la primera que se ha comercializado. En la actualidad, 30 bodegas están elaborando vinos blancos con la uva Albillo Mayor. A pesar de que la Ribera es conocida por el tempranillo, entre sus viñedos siempre se ha cultivado la uva Albillo Mayor, una variedad blanca que en el último año ha ocupado casi 400 hectáreas de esta denominación de origen. Me gusta mucho complementar la uva blanca Albillo con la uva tinta tempranillo para la elaboración de mis vinos rosados. En los vinos tintos más caros de la bodega Torremilanos de Aranda de Duero siempre han mezclado Albillo Mayor. Le da frescura al vino, le da también un poco más de acidez, baja el pH y nosotros, bueno, tradicionalmente pues ya desde el principio somos una de las bodegas que empezamos a hacer Albillo hace muchísimos años, ya en el año pues alrededor de los 80. Entonces se embotellaban como vino de la tierra de Castilla y León, pero ya en 2020 se empezaron a comercializar los vinos blancos con denominación de origen Ribera del Duero. Este año vamos a sacar 2 albillos 100% ya con la denominación Ribera del Duero, uno del año 2015 y el otro 2019. Los bodegueros de la denominación de origen Ribera del Duero consolidan su apuesta cada vez mayor por los blancos porque mantienen mejor la acidez y aguantan muy bien el paso del tiempo. Si en 2019 eran 20 el número de referencias con uva Albillo Mayor, en 2020 se contabilizaron 30 vinos blancos con la contraetiqueta oficial de la denominación de origen. La pandemia no solo ha provocado un incremento del consumo de agua en zonas rurales como la de Garray, en Soria. En momentos puntuales del verano pasado incluso llegó a triplicarse respecto al invierno. También ha obligado a subir los niveles de cloro libre residual, una sustancia que se utiliza en las plantas potabilizadoras. Para desinfectar y que el agua esté completamente sin ningún tipo de bacteria, tenemos que mantener los niveles de cloro entre 0,20 y 1 ppm. Pues de normal pueden oscilar entre 0,5 y 0,6, pues bueno, tenerlos entre 0,8 y 0,9 dentro de la ley, pero y tenerlos un poquito más elevados, pues para eso, para que esa desinfección pues pudiese llegar un poco más pues a nuestro lavado de manos. Este que van a ver es el momento en el que la osezna éndriga ha sido puesta en libertad. Vuelve a su hábitat en el Parque Natural de Redes, en Asturias, tras pasar los últimos 4 meses en el Centro de Osos Pardos de Balsemana, en León. Había sido recogida a finales de agosto del año pasado. Hasta ahora son las comunidades autónomas las que modifican el listado de perros potencialmente peligrosos. Tener uno conlleva más trámites y restricciones. El Gobierno central quiere ahora acabar con esa norma y con los estigmas del animal, así que con la nueva ley de bienestar se evaluará el comportamiento y se dejará de lado la raza. Se llaman Lili y Miel. Y son, porque lo dice una ley, perras potencialmente peligrosas. Tú vas dando un paseo y se va apartando la gente. Ellos intentan ir a saludar, pues como cualquier perrín, a saludar, a una caricia y se la deniegan. Sienten el miedo y el rechazo. Como ellas, cruces de Pitbull y American, hay 8 razas consideradas como peligrosas y varían según la comunidad. El 95% de los casos de los perros potencialmente peligrosos son animales buenísimos. O sea, son animales además que también tienen un perfil de propietario muy determinado. Son gente que ya sabe qué tipo de perro tiene y les cuida mucho, les educa muy bien. Hola.
Para tenerlos, el dueño necesita una licencia, certificado de antecedentes penales, estudio psicológico y físico, seguro y un informe veterinario. Boquita perfecta. Además, para salir a pasear, les obligan a llevar un bozal todo el tiempo, a no poder oler, a no poder jugar. A Miel, por ejemplo, la abandonaron y usaron de cebo en peleas de perros. Súper cariñosa, con los perros lo mismo, juega, o sea, no tiene ningún tipo de problema con nadie. Ahora el gobierno quiere acabar con ese listado de razas. Aquí lo que se tiene que valorar es la conducta real del animal, no su aspecto físico. Y así lo harán. Primará el comportamiento y habrá unas técnicas comunes para que el animal pueda dejar de ser considerado peligroso. En 10 años han muerto en España 20 personas por ataques de estos perros. Esta señal que ven nos llega en directo desde Reino Unido, donde se preparan para despedir al príncipe Felipe. A las 4 de la tarde, hora española, comenzará su funeral en la capilla del castillo de Windsor. Primero habrá un minuto de silencio nacional. Al acto asistirá la reina y los miembros de la familia real, 30 personas en total. Todo será retransmitido por televisión y se espera que lo sigan millones de personas por todo el mundo. El conjunto etnológico de Atauta, en Soria, es uno de los 4 barrios de bodegas de Castilla y León que está declarado como bien de interés cultural. Ahora, además, la Junta les ha premiado por sus buenas prácticas de restauración. Irene Rodríguez, ¿cómo es esa zona? Pues este conjunto etnográfico se compone de 141 bodegas, de una decena de lagaretas, de 14 lagares e incluso de 3 palomares. Todo ello conforma un barrio de bodegas como es el del Planteo de Atauta, que se conserva en unas circunstancias excepcionales. Y todo ello gracias al trabajo durante años del ayuntamiento y también de particulares. Pero ahora lo que se echa en falta es un revulsivo más, el del turismo. A unos 900 metros de altura, este barrio de bodegas conserva casi intactas las instalaciones que ya se utilizaban a principios del siglo XIX. Acabamos hace un par de años de restaurar pues un lagar, una lagareta, una bodega. Ahora la Junta les ha reconocido por estas labores de restauración y conservación, pero creen que la clave es fomentar el turismo enológico. A las visitas se les puede explicar, pues de una vez de que se traía la uva desde las viñas a los lagares, pues las labores que había que hacer, cómo se trabajaba, cómo se llevaba las cubas, cómo se hacía todo el tema del vino. Porque afirman que aunque la pandemia ha frenado la demanda, son muchos los que llegan hasta aquí interesados en conocer el interior de estas galerías, animados, eso sí, por otros atractivos. Todo el paisaje que tenemos alrededor, los valles de las viñas de antes, pues los cerros que tenemos, en esta parte de aquí el risco cortante que hay. Aunque reconocen que también es necesario que haya vecinos dispuestos a mostrar al visitante las decenas de galerías excavadas bajo las viñas centenarias de Atauta. Pues desde Soria, con esa propuesta nos despedimos hoy. Ya saben que tienen más información en nuestra web, ciltv.es. Ahora los deportes. Feliz tarde.